15 minutos pasan ya de las 12 del mediodía y ya esta sintonía les da idea de lo que vamos a, o por lo menos de con quién vamos a hablar, con nuestra psicóloga de cabecera casi, desde luego la referencia que tenemos, bueno, pues para estar un poquito más tranquilos, para vivir mejor, que es de lo que se trata. María Jesús Alavarreyes, buenos días. Muy buenos días, Begoña. Que digo que al final es de lo que se trata, ¿no? De vivir más tranquilos. Claro. De ser más felices. De ser más felices, efectivamente, de vivir bien, de disfrutar de la vida, ¿no? De disfrutar de la vida y que la vida además nos pertenezca. Hay mucha gente que parece que han entregado su vida en otras manos y esto sí que es una auténtica tragedia. Lo que pasa es que es verdad que para estar tranquilos hay muchas veces que luchar contra los impulsos que nos pueden dominar en ciertas situaciones. Y hoy precisamente vamos a hablar de la agresividad, pues que hay muchas personas que a lo mejor, pues eso, en determinadas situaciones, ¿no? Un poco límites, pues se vuelven agresivas. Efectivamente, es decir, hay personas que no controlan sus impulsos. A veces también es verdad que deliberadamente piensan que tienen derecho a mostrar un poquito esa agresividad, ¿no? Y también es cierto que, hombre, quizá nuestra sociedad en estos momentos, que es una sociedad muy competitiva y puede haber un cierto culto a la agresividad. Es decir, algunos creen que para triunfar, oye, pues conviene ser insensibles, hay que ser duros, agresivos, tajantes, mentirosos. Se equivocan, eso no es triunfar, eso realmente es injuriar, engañar, arrollar, manipular, aprovecharse de los demás. Pero ojo, porque desde muy pequeños, y esto es un tema que cada vez nos resulta más preocupante, vemos más situaciones de agresividad toleradas un poquito por el medio. De todas maneras, hay gente que incluso dice que es que sin agresividad a lo mejor no hubiéramos sobrevivido. Pues yo no sé, que somos, pues que necesitamos esa dosis un poco, ¿no? de agresividad para que no nos coman terreno los demás, ¿no? O sea, eso que, por ejemplo, cuando un niño llega a casa, me han pegado, bueno, pues tú pégales también. Claro, o sea, claro. Es un poco, ¿no? Como lo de la defensa. Claro, tú fíjate que la agresividad, estuvo bien, pero estuvo bien hace millones de años. Es decir, cuando nuestros antepasados vivían en las cavernas y, oye, pues de repente estabas en situaciones límites, agresividad ante los animales, que te podían venir no ante y las te personas. podían hacer, no ante las personas, siempre ante los animales. Entonces, bueno, la agresividad te podía servir en ese momento para defenderte. Pero en esta sociedad, digamos, civilizada, ¿qué nos aporta la agresividad? Es decir, ¿está justificada como elemento de supervivencia? No, en absoluto. ¿La agresividad nos va a ayudar a conseguir más fácilmente nuestros objetivos? Tampoco. A ver, quizá a corto plazo a veces sí. Es decir, mira, yo tenía una persona en la consulta que me decía que su jefa, en este caso era una persona tremendamente agresiva y decía, yo estoy convencida que ha llegado a ser, en este caso, jefa suya, directora, en fin, y que ha llegado a este puesto por su agresividad. Es decir, los de arriba han dicho, mira, esta mujer tiene mucho carácter, va a exprimir mucho a la gente, nos viene muy bien, estamos en un momento aquí difícil, hay que coger y sangrar un poco, hay que producir. Y esta mujer me decía, por ejemplo, una frase que le escuchaba a su jefa que era tremenda, y es que ella decía que el halago debilita. Esto lo hemos escuchado muchas veces, Hay personas que piensan, oye, no, yo si quiero conseguir algo tengo que estrujar, tengo que agredir a los demás. ¿Qué es esto de felicitar? No, hombre, no. Eso les hace débiles y encima se van a crecer y van a pensar otra cosa. Es tremendo, pero vivimos en esta sociedad, Entonces, ¿cómo detectamos? Bueno, en este caso, por ejemplo, está claro que es agresiva, pero hay gente que a lo mejor no te das cuenta, porque claro, la gente agresiva tampoco lo es las 24 horas del día. ¿Cómo darnos cuenta de que alguien es agresivo o que puede llegar a serlo en una situación? Perfecto. Bueno, la agresividad, decíamos, significa un déficit de autocontrol emocional. Esto es muy claro. La persona agresiva no controla normalmente sus impulsos o provoca daño a otras personas, incluida ella misma, ¿no? A ver, generalmente es una persona impulsiva. Begoña, es una persona insegura, inmadura y con mucha tendencia, eso sí, a la autojustificación. O sea, la persona agresiva, después de haberlo hecho, siempre trata de decir, no, pero es que te lo merecías, es que pasaba esto, me hiciste lo otro. Bueno, tenemos que tener claro que la agresividad puede ser verbal y no verbal, es decir, a través de insultos, voces altas o a través de la mirada, retirada de atención, esos silencios prolongados que son tan tremendos, esos gestos o acciones, pero también puede ser física.
o psíquica, a través directamente. Hombre, la física es la más fácil, ¿no? De la reconocer. física es la más fácil de reconocer, efectivamente. La psíquica es mucho más difícil, pero las personas, por ejemplo, agresivas tienen algo en común, ¿no? Siempre imponen o tratan de imponer sus puntos de vista y sus opiniones, empleando estrategias que generan miedo. Es decir, una persona agresiva, física, psíquicamente, ¿qué trata de generar en ti? Miedo, culpa o vergüenza, siempre. Es verdad que conviene que diferenciemos un poco entre agresividad y violencia. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, efectivamente, Begoña. Es decir, la agresividad puede ser mucho más sutil, más soterrada, incluso diríamos que hasta menos consciente, ¿no? La violencia es más explosiva, más manifiesta y también mucho más voluntaria. Pero la violencia es una forma activa de agresividad. Es decir, la persona violenta siempre pisotea los derechos de los demás. Y existe una agresividad, digamos, pasiva, mediante la manipulación, que es la crítica, la amenaza posterior, que decíamos que esta pasa más inadvertida, pero no es menos grave. Y hay una agresividad pasiva que es muy típica de los manipuladores, ¿no? Que son personas muy maduras, muy egoístas, pero que justifican constantemente sus actuaciones. Es decir, la conducta violenta es un medio para conseguir determinados objetivos cuando la persona violenta no es capaz de hacerlo de otra forma. Es decir, siempre significa que es una persona que tiene un déficit, por ejemplo, en habilidades sociales. Otro problema que suelen tener estas personas es cuando interpretan erróneamente, digamos, las intenciones de los demás y eso les arrastra a determinados hechos, ¿no? Es decir, ese juicio de intenciones es la causa más frecuente que les puede llevar a tener esas reacciones violentas que son muy desmesuradas y muy desproporcionadas. Es decir, esta gente tiene un problema casi siempre de interpretación. Siempre ven por ahí que unos creen que los fantasmas, demás les atacan. Los demás les atacan, los demás van contra mí, me están haciendo daño, se están aprovechando, ¿cómo es posible? Bueno, lo que los psicólogos llamamos una distorsión cognitiva, que normalmente suele ser tan grave que suele necesitar ayuda terapéutica para conseguir solucionarlo. De todas maneras, María Jesús, las personas agresivas son así de manera innata, o sea, ¿nacen ya agresivos o nos volvemos agresivos con la vida? Esta es la gran pregunta, Begoña. Es decir, el factor genético es verdad y a los psicólogos al principio pensamos que el ambiente es todo y todo lo podemos hacer. Mira, el factor genético a veces puede ser muy condicionante, pero es cierto que el factor ambiental también resulta determinante. Es decir, durante la infancia, por ejemplo, son muy habituales algunas conductas agresivas. El niño que constantemente está intentando aprender, pues a través del ensayo y el error, a veces tiene ese tipo de conductas. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando persisten esas conductas y van más allá y terminan llegando a la edad adulta. Entonces es cuando hay una desestructuración muy clara que conviene subsanar de forma inmediata, ¿no? Pero es cierto, y esto es una constatación, yo he trabajado muchos años también con niños que he constatado permanentemente, es cierto que hay bebés que nacen siendo aparentemente agresivos. Es decir, que parece que todo les irrita, les enfada, les llena de insatisfacción. Y cuando empiezan a crecer tienen un factor diferencial, que es donde les diríamos a los padres, Begoña, que estén atentos. Y es, ojo, esos bebés que nacen así y que luego, en lugar de irse tranquilizando poquito a poco y normalizando, disfrutan con la agresividad causando daño. Es decir, provocan situaciones de muchísima tensión y de una agresividad y una violencia extrema, pero tú dices, ¿cómo es posible que un niño disfrute de 3, 4 años pegándole una patada en la pierna de su abuela? Bien, yo esto lo he visto, y ahí tendríamos que tener mucho cuidado. ¿Y se puede corregir? Y se puede corregir en estos casos normalmente también con ayuda profesional. Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta que les cuesta mucho, es como un impulso que ellos no controlan en ese momento, que al principio como son niños pues somos como un poquito permisivos, bueno, pobrecitos y tal. No. Es decir, tenemos que trabajar mucho con los padres, tenemos que trabajar con el propio niño para enseñarle una serie de técnicas de autocontrol para que no vaya por la vida realmente rompiendo piernas, que es lo que le apetece, ¿eh? Y además es tremendo porque cuando ves un acto así, tú sabes la cara de felicidad que puede poner el crío. Esa cara de felicidad es la que te tiene que asustar. La que tiene que preocuparnos, sí. ¿no? También es verdad, perdona Begoña, que los padres que tienen una conducta agresiva, ojo, también enseñan a sus hijos esos comportamientos agresivos. Claro, al final los niños hacen también un poco lo que ven, Claro, ¿no? claro. Tú fíjate, tanto los padres agresivos como los padres que son, digamos, poco exigentes,
fomentan la conducta agresiva del niño. En ambos puntos, es decir, esa falta de pautas, lo hemos dicho muchas veces, de límites, hace que el niño llegue un momento que diga, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? Y llega hasta donde puede, incluso hasta un poco como asilvestrado, ¿no? Asilvestrado, efectivamente. Pero no nos engañemos, ¿no? Es decir, cuando estemos con un niño que ya no es travieso, sino que claramente es agresivo, ahí tenemos que activar un poquito todas nuestras alertas y también las ayudas que le podamos prestar, ¿no? Es decir, va a ser fundamental que hagamos un entrenamiento extra con esos padres y con esos niños. Bueno, pues si te parece, podríamos sacar un poco cuáles son las principales conclusiones sobre la agresividad. Perfecto, Begoña. A ver, mira, la agresividad nunca está justificada, nunca, en una persona que sea realmente equilibrada, adulta o madura. Y cuando digo nunca, soy muy tajante, es nunca. Bien, la agresividad en realidad es el fracaso de nuestra condición humana. Es decir, significa ausencia de inteligencia y desde luego carencia de autocontrol. Y fíjate que te digo ausencia de inteligencia, que hay mucha gente que piensa que no, es muy inteligente. A ver, si es agresivo no es inteligente. Lo que no tiene es control, no nos confundamos. Un adulto equilibrado manifiesta conductas asertivas, lo hemos dicho muchas veces, es decir, es capaz de defender tus derechos sin agredir, las expones claramente, de forma controlada, respetuosa, tolerante. Pero comentábamos al principio que el modelo actual de sociedad no es asertivo, sino que es competitivo. Y esto es un problema. Es decir, porque hay personas que efectivamente pueden pensar que para triunfar es más útil ser agresivo que asertivo. Hay personas que ves que casi es como que se impulsan a esa agresividad. Y lo que tú me comentabas antes, ¿no? Cuando a veces le dices a un niño, pues si te han pegado, pega, ten cuidado porque es lo que estás fomentando, ¿no? Es decir, recordemos que siempre nos pueden agredir física o verbalmente. Pero desde luego de nosotros dependerá que nos sintamos hundidos emocionalmente. Dice, hombre, si te agreden físicamente, efectivamente te va a doler. Pero que te hundan, que eso significa que tú pienses que no vales nada, que es lo que muchas veces muchas personas sienten, hay una diferencia importante. Es decir, de todas formas tenemos que tener muy claro que nunca podemos tolerar la vejación, la falta de respeto o la humillación, que son situaciones de agresividad clarísimas que van, digamos, al corazón del ser humano, lo que más nos puede destruir, ¿no? Y bueno, quizá lo que comentábamos, Begoña, si nos sentimos impotentes, si nos encontramos a veces muy perdidos ante determinadas conductas agresivas nuestras o de otros, pidamos ayuda profesional. Es decir, nadie, empezando por uno mismo, merece la agresividad. Pero hay muchas personas que te dicen, pero si es que el agresivo es mi hijo, un amigo, mi marido, mi mujer, mi jefe. Vale. Pero la psicología, afortunadamente, te puede dar recursos para saber enfrentarte en condiciones de éxito a esas personas agresivas. Es más, hasta poder reconducirlo. Pues, como siempre, muchísimas gracias, María Jesús, por ayudarnos en situaciones cotidianas que pueden ser de verdad una carga para muchas personas que les impide, pues eso, que al final poder ser felices, que es de lo que se trata en esta vida. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Otro para ti. Bien. Nos vemos la semana que viene. Eso Hasta luego.